Hoy estamos con una colombo-venezolana, Laura Guarisco, que ha venido a presentar una novela gráfica que se llama Nido. De ella vamos a hablar y un poco de la experiencia en este campo. Laura es una arquitecta de la Universidad Central de Venezuela, ilustradora e historietista autodidacta, que ha incursionado en este género tan importante de las últimas décadas, que es el de las novelas gráficas. Bueno, en primer lugar, te he escuchado sobre la parte autobiográfica que tú plasmas en el libro, pero en la voz de un hombre. Tú también estás, para que nos cuentes un poco esa génesis. Realmente a mí siempre me gustó mucho el dibujo, me gustaba como contar historias. Y una vez que emigro a Colombia, encuentro como la oportunidad, llamémoslo así, de poder hacerlo. Un poco buscándolo, pero sin pensar en algún momento que iba a terminar haciendo una novela gráfica sobre la migración venezolana, correcto. Tenía como muy claro que no quería contar como mi historia personal. Yo quería como contar un poco más allá, contar la historia de la mayoría o cualquier venezolano que te pudieras encontrar en la calle y de repente estás charlando con él, un hombre joven, como mis amigos que he hecho en Medellín que vienen de Venezuela. Entonces Ángel, que es el personaje principal, termina siendo como pedazos de muchos otros personajes reales y también tiene parte de mí. Entonces termina siendo un constructo de todas estas personas. Y si bien es una historia de ficción, correcto, es un personaje ficticio, él no existe ni es un trabajo periodístico, pues está inspirado en hechos reales, ¿no? Todo lo que ocurre en Nido pasó. Me parece muy interesante porque tú como artista en esta novela lo que haces es enfrentarte a eso y cuestionarte y de alguna manera pensar en cómo contarlo. El tema de Venezuela era algo que tenía muy atravesado, como en la boca del estómago, me generaba mucho dolor, ¿no? Al igual que muchos, yo dejé muchas cosas allá, incluida mi familia, mi entorno, cómo me movía, y ver un poco que no era la única que estaba atravesando estos procesos. Y cuando fui conociendo personas en las ciudades donde vivía aquí en Colombia que también estaban pasando por lo mismo, y yo decía, bueno, esto quiero contarlo, pero hacerlo de una manera distinta. O sea, porque ya de eso se estaba hablando en todos lados. Hubo un punto que recuerdo que cada vez que uno prendía la televisión, todas las noticias eran sobre Venezuela y los migrantes y todo lo que estaba ocurriendo. Y ya estaba como saturado, ¿no? El ambiente de este tema. Por 3 días. Y quería como contar la historia de una manera distinta, como pensar, ya todo el mundo se sabe esta historia, ¿cierto? Todos sabemos que la gente está saliendo bajo estas condiciones, no es algo ajeno a nosotros. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Cuál es la historia de al menos uno de ellos? Entonces, un poco por ahí me fui y de alguna forma quería generar una conversación, como un diálogo entre de repente alguien que no piense igual a mí. Que yo creo que es posible sentarse a conversar con alguien que tenga un pensamiento distinto al de uno, pero que esté con toda la disposición de escucharte, o uno también con la disposición de escucharnos. Entonces Ángel no solamente lo acompañamos en su travesía hasta Colombia, lo acompañamos finalmente en cómo él se termina acoplando al lugar donde llega, cómo él empieza como a rebuscarse y como que mientras eso ocurre tiene unos flashbacks de cómo era su vida en Venezuela o qué fue lo que finalmente lo llevó como a salir, y empieza a conocer unas personas en el camino, ¿cierto? Unos personajes que un poco le van como sumando a su experiencia migratoria, y conoce a una chica acá de Colombia que ha atravesado una experiencia muy similar a la de él. Y eso es lo que finalmente creo que cierra la historia de Nido. La historia del otro no es tan ajena a la nuestra y que también podríamos ser nosotros la otra persona. Con relación al género, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué perspectivas tienes en el tratamiento y todo el trasegar que has tenido ya con este género como tal? No tenemos como una tradición de cómic en Colombia. Y este año se cumplen 100 años de el primer personaje del cómic en Colombia. Hay unos chicos en Bogotá que están haciendo toda una investigación y encontraron el primer personaje que se llama Mojicón. No hablando de la primera historieta, no, del primer personaje. Entonces como que hay todo un interés de ver cuál es nuestra historia del cómic. Pero entonces hay también un debate de que se dice, bueno, ¿el cómic es un género de literatura o es en sí un medio como lo es el cine? Son conversaciones muy interesantes. Entonces a veces no es considerado arte, no es considerado literatura. Entonces, ¿qué es el cómic en sí? Y yo creo que el cómic es el medio, es una narrativa gráfica, tenemos una secuencia de imágenes. Si lo entendemos así, es muy antiguo. Entonces yo creo que hay que apropiarnos
Cierto, hay que conocer qué se está haciendo afuera, obviamente, pero entonces qué se está haciendo también acá. Hay mucha gente que le está apostando a esto para contar historias súper complejas. Es muy fácil aproximarse a temas súper difíciles con imágenes y textos de 200 páginas un libro, que de repente alguien puede tener más dificultad para leerse un libro de texto, un bloque de 200 páginas. Entonces tiene como sus propias formas, y la invitación es como también a conocer qué se está haciendo en Colombia de historieta. No sé si así la vamos a llamar a futuro, pero como apropiarnos también de la palabra, de conocer a nuestros autores y las historias que se están contando, porque son finalmente el reflejo de nosotros como sociedad.